Ser Contras, información que da confianza. Estamos iniciando estas grabaciones históricas de Cocula, Jalisco, y el convento franciscano que estuvo en servicios desde 1568 hasta 1885. Tiene mucha historia. Imagínense esa parte donde los jardines, donde cosechaban, donde oraban los franciscanos, y que además tenían aquí en su vida Cocula, Jalisco. Vamos a platicar con el profesor Antonio Villasís, que nos va a platicar sobre este místico convento en Cocula, Jalisco. En un momento, comenzamos. Ser Contraste, información que da confianza. Vamos con el profesor Antonio Villasís Sosa, quien nos va a platicar de estos 300 años donde los franciscanos construyeron la doctrina de Cocula. ¿Cómo se imagina usted que empezó todo esto? Mira, Toño, me imagino, y de acuerdo a las crónicas que hay, inicia propiamente con la construcción de lo que viene siendo la capilla, que viene ahorita es la parroquia. Así es. Al principio las capillas eran capillas abiertas, con postes, horcones y techo de zacate o de otro material de la región. ¿Qué sucede con esto? Las capillas abiertas, en este caso, fueron cambiando poco a poco. Después, más adelante, por ejemplo, en el siglo XVII, se empiezan a cambiar ya las características del material. Las capillas abiertas se empiezan a transformar ya de mampostería. ¿Y qué es lo que caracteriza a estas capillas? Sus contrafuertes. Nos damos cuenta aquí en Cocula tiene 4 contrafuertes, con el fin de que más adelante la estructura de arriba se pudiera cambiar. Yo me imagino en ese entonces, en este convento, que posiblemente haya sido de adobe y de zacate, ya que nos menciona que las enramadas propiamente eso eran. Después de que se termina lo que viene siendo así, que se mete la mampostería, los contrafuertes de las parroquias, entonces se empieza la construcción propiamente. Cuando ya están concluidas, se anexa a las que se le iban a anexar, se anexa al convento. En ese caso de Cocula, tenemos la anexión del convento. Se anexa y se funde el convento entonces en Cocula en 1568. Pero ya antes, ya la parroquia, queremos decirles que es de las más antiguas de la diócesis. La segunda más antigua. La segunda más de la diócesis. Entonces, ¿cómo se hace doctrina? Se erige como doctrina en 1553. ¿Cómo se imagina estos pasillos aquí, estos jardines? Bueno, imaginemos estos jardines, estos pasillos, que realmente eran muy austeros. Los franciscanos eran muy sencillos. Sus características de sus templos, vemos que no hay cantería, vemos que no hay muchas cosas, adornos de barrocos y todo. ¿Por qué? Porque los franciscanos, sus construcciones lo eran así, muy sencillas. Nos imaginamos en este espacio que tenemos, que era un espacio donde había un pozo, donde los franciscanos en su claustro, atravesando el claustro para irse a las salas de la guardianía y circulando por este espacio que venía siendo parte del convento fundamental, luego trasladarse a su pasillo del claustro y salir a la parte del atrio, al pequeño jardín donde todavía habían árboles, donde ellos hacían sus viacrucis en ese momento. Pues era un momento agradable, ya me imagino lo fantástico que era y lo místico que se encontraba este espacio en Cocula. Ahora, profesor, también, pues ahorita es una cuadra lo que es la parroquia,
pero el convento ya abarcaba 2 cuadras, ¿no? Claro, el convento propiamente, digamos, tenía espacio. Tenía un espacio donde tenían sus huertas, donde ellos podían entrar libremente. Y nos damos cuenta aquí en la parte sur, en la parte sur era lo que correspondía a la calle que está abierta, que se encuentra ahorita en el mercado. Eso pertenecía también al convento. Ahí, en esa parte, se encontraba la escuela parroquial. Pero en 1883, bajo la presidencia de Ignacio Amador, se abre la calle y en reposición del convento, que se le quita la parte donde se encontraba la escuela parroquial, se construye un edificio que actualmente se encuentra y que debe ser patrimonio de Cocula. Arriba tiene la fecha precisamente en el año de 1883, que se le da, digamos, a la iglesia como reposición, repito, de lo que se le quitó de la escuela parroquial. Ahora, ese inmueble, ¿qué en aquel tiempo hay algo en los archivos que nos pueda documentar de lo que hacían en el teatro? Era un teatro propiamente, se presentaban obras de teatro, era lógico, para eso él fue destinado. Ese fue el fin que se le dio, digamos, al teatro. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir platicando con el profesor Antonio Villasís Sosa de lo que era el convento franciscano aquí en Cocula, Jalisco. En un momento regresamos. ¿Qué les puedo decir de esta plática que es muy interesante? Que conozcamos la historia de Cocula, porque Cocula lo conocemos ahorita como pueblo mágico, cuna mundial del mariachi, pero tiene su historia. ¿Y cómo nace esta historia con estos franciscanos, con este convento que trabajó tantos años? Bueno, Toño, retomamos lo que viene siendo en sí el convento, la fundación. En 1568 de la fundación sucede un temblor, ya fundado, digamos, el convento, hay un temblor fuerte y se viene abajo todo bien en lo que es el convento. Se reedifica y a los pocos años se vuelve a quemar. Entonces, al quemarse, llega otro fraile que viene siendo Diego de Serrano. Entonces, él empieza, digamos, a reedificar lo que viene siendo el convento y la parroquia. ¿Ese en qué año sería? Estamos hablando aproximadamente de 1620, 1021 por ahí. ¿Por qué? Porque permanece en esa forma el convento y la iglesia hasta el 1628, 18 años aproximadamente, permanece de esa manera. Y en 1630 llega otro guardián, don Francisco Meriño, que es el que empieza de nuevo a reconstruir y nos habla de que empieza a quitar tierra, empieza a remover, a limpiar y empieza la construcción de nuevo del convento y de la parroquia. Entonces, ya a partir de ese año, de en 1642, que llega don Fray Antonio Tello, de 1642 a 1646, 4 años tardó él para volver a levantar, pero ahora de cal y canto, el convento y la parroquia, y se llega la terminación a la torre. Nos aclara o nos dicen que en ese tiempo, los 4 años, ya se empezó a decir misa y empezó la normalidad en el convento. Con ayuda de quien 2 personajes importantes ayudaron a Fray Antonio Tello y a Francisco Meriño. Don Francisco Villalobos, presbítero, y don Francisco Martín, uno de los personajes con gran caudal económico en Cocula, de 1614, lo estamos hablando de él precisamente, son los que ayudan a recomponer o terminar lo que viene siendo la parroquia y el convento. Por eso mismo hay una placa en el claustro, lo que viene siendo antes de la sacristía, en el pasillo del claustro, hay una placa en la cual menciona 1646, en la cual, a solicitud de Pedro Segura, que era el guardián en ese entonces, se levanta lo que viene siendo el edificio de la parroquia y el convento, y se termina precisamente en esa fecha, lo que marca 1646. Amén. Ahora, ¿qué tantos en ese año o más adelante, qué tantos frailes había en el convento? Mira, aquí en Cocula al principio habían 2 frailes. Fueron aumentando 4, variaba mucho, habían 4, habían 6,
Habían, digamos, lo máximo que pudo haber llegado, 4 a 5 frailes aquí en el convento. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se encargaban precisamente de las doctrinas, estaba el guardián, que era el guardián, pero también aquí en el convento tenían ellos su reglamento, el reglamento para los novicios, para los letrados, para los guardianes, en los cuales tenían ciertas reglas para poder estar en el convento. Ahora, esos novicios fue como una escuela, la parte del convento, o de formación, o qué fue lo que... Mira, por ahí nos menciona, por ejemplo, el caso de don Genaro Sánchez. Genaro Sánchez nos menciona que él estuvo en el seminario, el segundo seminario aquí en Cocula. Posiblemente haya funcionado un tiempo, posiblemente. Y esa es la manera en que se le daba, digamos en sí, todas las reglas para los que estaban dentro del convento, las funciones de cada uno de ellos. ¿Qué podemos ver, además de esa historia tan vasta de los franciscanos? ¿Qué más encontró usted en esos archivos? Mira, en primer lugar estamos en un lugar especial, en un lugar en el cual podemos observar este espacio, un pequeño cuadro. A mano izquierda encontramos nosotros lo que viene siendo el claustro. Ese era el claustro para llegar a la guardianía. Entonces, esa era parte de lo que viene siendo el convento. Ahora, ¿qué era la guardianía? La guardianía es donde se encontraba el guardián. O sea, lo que ahorita se encuentra el señor cura. ¿Sí? Como para clero que secular. nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Sí, porque se nombró un guardián, lo que es un señor cura, y luego se llamó cura. Ajá. El cura, el párroco X, esa era la guardianía. Por eso Cocula se hace guardianía, porque era parte esencial, era la cabeza, pues, vamos a decirlo así. Okay. Y además del claustro, de la guardianía, ¿qué más había en esta parte? Estaba la cocina, por ejemplo, estaba el patio en la parte oriente, estaba el patio, estaba la troje, estaba otro espacio amplio hacia allá, estaba la sacristía, estaba lo que viene siendo en sí la notaría, en las cuales vamos a encontrar. La notaría tenemos un archivo parroquial muy interesante que nos dejan los franciscanos. El archivo parroquial de Cocula, para que sepamos, según Ignacio Carbonero, nos dice que inicia en el 7 de noviembre de 1553, cuando se erige como doctrina la parroquia. A partir de eso se da, y curiosamente, había un libro, dice que había un libro de la historia del Señor del Perdón desde 1600. Imagínense ustedes el historial tan interesante que existía en ese libro. Desgraciadamente ya no lo hay. Tenemos libros en el archivo parroquial del siglo XVII hasta la fecha. Pero dentro de todo ese archivo, los franciscanos eran tan ordenados que tuvieron, digamos, relación, ellos hacían sus escritos. Nos encontramos libros en el archivo parroquial acerca de libros de patentes, libros de gobiernos, libros de cofradías, libros de cuentas del convento, cargos y descargos, y otras cosas más que nos vamos a dar cuenta con respecto a ello, en las cuales mencionan todos los movimientos que hacían, todas las órdenes que se daban, todas las transformaciones que se hicieron en el convento desde 1568 hasta 1885. Imagínense cuánta historia, señores, y que ahorita la estamos viendo resumida en 15, 20 minutos, pero estamos hablando de 300 años. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir platicando con el profesor Antonio Villasí Sosa. Un momento, regresamos. Seguimos platicando con el profesor Antonio Villasí y en este recorrido histórico del convento franciscano aquí en Cocula, Jalisco. ¿Qué eran las cofradías y cuál era su función en la doctrina que hacían los franciscanos, profesor? Bueno, después de organizarse los franciscanos, ya de llevar a cabo su evangelización, entonces empiezan a constituir o formar lo que venían siendo las cofradías.
Los cofradías, en este caso, para los que no entienden qué fue una cofradía, es como pensar ahorita en los adoradores de la Adoración nocturna. Okay. O de la Virgen de Guadalupe, que se reúne un grupo de personas y digo, para algún fin, y se conforma. Era el medio de cómo evangelizaban. Así es, y por ejemplo, ellos buscaban algo que los representaba. Por ejemplo, en la parroquia, en la parte parroquial, habían 3 cofradías: la Benditas Ánimas del Purgatorio, la del Divinísimo Sacramento y la del Rosario. Las Benditas Ánimas del Purgatorio fueron fundadas por don Francisco Martín. Él, digamos, la funda. La otra del Rosario, pues dedicada al Rosario y del Divinísimo Sacramento. Estas cofradías tenían una función muy importante, ya que sus cofrades, así se les llamaba a los integrantes, se reunían para poder, digamos, conjuntar fondos y un apoyo a alguna persona que lo necesitara. Entonces, estas cofradías eran exclusivamente de españoles. Estaban integrados por gentes en ese entonces que podían solventar las necesidades de la cofradía. Y la Purísima era la otra cofradía, la Purísima Concepción, dedicada y atendía únicamente a los indígenas, en la cual tenía su hospital, que venía siendo el Hospital de San Vicente de Paúl. Esas cofradías llegaron a tener cierta fuerza, cierto poder, porque nos damos cuenta en los archivos parroquiales, nos menciona, de que, por ejemplo, si tú, el caso de, por ejemplo, de don José Mederos, el ex dueño de la ex hacienda de San Diego. Cuando él muere en 1795 aproximadamente, porque él compra la ex hacienda en 1791, cuando él muere en 1795, todos sus bienes se los deja a la iglesia, a las cofradías, con el fin de que les hagan misa y se les recuerde en su día de muerte. Entonces, esto causó cierto problema con él, la gente no lo quería por haber donado sus bienes. Y así encontramos en muchos testamentos, la gente al morir, se le registraba en los libros el testamento, le pedían su testamento. En el testamento decía, dejó tantos tomines, tantos reales para la cofradía, o para el día de San José, o el día de la Purísima Concepción, X. Y todo iba siendo parte. Además de eso, tienen registradas, por ejemplo, las cofradías, las casas habitaciones. Ellos tenían casas en los cuales cobraban réditos. Y si no cumplían con el rédito, se las hipotecaban y se metía al mejor postor. Se metía un pregonero para tener acceso a aquello. Ellos tenían ganados, tenían, digamos, tierras. Por ejemplo, en la parte de Camajapa tenían tierras, en otras partes más tenían ellos. Controlaban en sí tanto la parte económica, la parte social, la parte hasta cierto punto político. O sea, digamos, era una fuerza que ellos tenían y que se encuentran registrados en los archivos. En sus cargos y descargos te mencionan cuánto era de cargo y cuánto era de descargo. Cosas interesantes en las cuales nos damos cuenta de eso. También la parte cultural, ellos, digamos, para sus ritos religiosos, metían la música para poder atraer a los indígenas. Sabían que a los indígenas les gustaba la música. Y entonces empiezan, la iglesia, al principio lo único que permite en los ritos religiosos eran orquestas, el órgano y el armonión. Entonces, aquí precisamente la Cofradía del Divinísimo Sacramento tenía una orquesta, y nos la menciona en uno de los libros parroquiales que tenemos, de 1794, dice: se renuevan contratos los esclavos del Señor, Luis y sus hermanos. La orquesta de Luis y sus hermanos, 4 elementos. Pero ella nos menciona hasta el instrumento, curiosamente, la trompa de latón y el bugle. Entonces ya ellos formaban sus orquestas. Llegó el momento en que se empezó a dar la música. Y también otra cosa interesante, hay registros en las cuales se da orden en 1885 a Sixto Valenzuela, que se prohíbe terminantemente que se toque en las iglesias la música de cuerda llamada vulgarmente cuarteto, porque era música ya pagana.
Y esto da pie a que todos los indígenas y personas que aprendían música empezaban a formar ya sus cuartetos. De ahí viene también la parte interesante de Cocula, la parte histórica de lo que viene siendo el mariachi. El cuarteto ya cuando se dirige a la Ciudad de México. Entonces, es interesante darnos cuenta de todo lo que viene siendo en sí aquel concentración de información que tienen los libros. Los libros son los que nos permiten así darnos cuenta de nuestros antepasados, libro de bautismo, libro de defunciones, libro de matrimonios. Entonces ahí se sentaba todo lo que viene siendo concerniente al control. Ellos se levantaban censos para ver la cantidad de feligreses que tenía su región o su jurisdicción. Ellos también, digamos, tenían el control de todo lo que venía siendo entradas. A los cofrades se les pedía cierta cuota para poder mantener esas cofradías. Y estas cofradías se mantienen hasta 1885, que es cuando se seculariza ya el convento. Pues, ¿qué les puedo decir? Estoy extasiado con esta plática del profesor Antonio Villasís Sosa, y que además nos traslada la historia. Estos muros tienen demasiados ecos y muchas historias. Y vamos a ir platicando, porque luego viene la tercera orden. Y pues como les digo, Ser Contraste los tiene. Ser Contraste, información que da confianza.